En esta demostración veremos cómo construir una función de usuario en C que retorne un valor. Y también veremos su forma de invocación. Para realizar esta demostración utilizaremos el ejemplo de clase donde calcula el promedio de 3 notas. Si bien es un problema muy simple, típico de la unidad 1, nos servirá para poder entender cómo se construyen estos tipos de funciones. Recordemos que la modularidad es una técnica de programación que nos permite dividir el gran problema que está representado, ese conjunto de pasos en main, en diferentes subproblemas, en pequeños módulos en el cual van a ser invocados dentro de la función main, y lo que permitirá es una reducción del código main y mucho más legible. Y además, construir programas con módulos o funciones también nos va a permitir que esos pequeños módulos que resuelven pequeños problemas o subproblemas puedan ser reutilizados quizás como parte de la solución de otros problemas muy parecidos. Por eso, nosotros a partir de ahora empezaremos a escribir programas mucho más generales o más genéricos para poder reutilizar en otros problemas. Pero bien, vamos a comenzar con la estructura de C y vamos a seguir trabajando con la inclusión de librerías, y también vamos a utilizar constantes simbólicas y vamos a utilizar la instrucción define, pero también ahora vamos a ver que cuando trabajamos con funciones vamos a tener tres partes bien definidas dentro de un programa C. Vamos a trabajar primero con la declaración del prototipo de la función de usuario, es decir, cómo va a ser el prototipo, es decir, qué tipo de dato va a retornar, cuál es el nombre de la función y qué datos se espera para poder trabajar. Luego, como segunda instancia, una vez que los declaramos, es solamente una declaración, lo que vamos a hacer es definir. Para definir esta función, o el prototipo de esta función, tiene que ser muy parecido a la declaración, solo que acá le vamos a dar el cuerpo, es decir, los pasos que va a realizar esa función para resolver ese pequeño problema. Y por último, una vez que tengo construida en el paso 1 y en el paso 2 la función, luego en main o en algún módulo o otra función que requiera invocar o utilizar esa función creada, tengo que realizarlo dentro de un bloque de instrucciones. En este caso, por ejemplo, en main. En main realizaremos la invocación, es decir, el uso de la función. Por eso vamos a identificar estas tres partes dentro del código. Ahora sí vamos a centrarnos en el problema. Como el problema dice que se requiere calcular el promedio de 3 notas, la idea es trabajar una función que permita calcular el promedio de 3 notas, es decir, necesita 3 notas de entrada, es decir, 3 parámetros, y lo que va a devolver o lo que va a retornar es un valor que es un promedio, es decir, de tipo flotante. Por lo tanto, en la parte de declaración, primero vamos a construir la función. La vamos a declarar. En este caso, lo primero que tenemos que decir, ¿qué tipo de dato va a retornar? Porque en este caso estamos viendo las funciones que retornan un valor. Es decir, que retorna, por ejemplo, en este caso un flotante que es el promedio. Luego, como siguiendo la sintaxis, dice que tenemos que especificarle el nombre de la función. En este caso se podría llamar promedio 3, calcular promedio. En el caso del ejemplo de clase se denominaba promedio 3. Pero tranquilamente nosotros podríamos dar al nombre de la función como una acción, también podría llegar a ser. Entonces podríamos decir calcular promedio. Esa también es otra
forma, digamos, un poco más legible que quizás promedio 3, cualquiera de los dos es un nombre. Y en este caso, entre paréntesis, van a ir todos los parámetros definidos o declarados. En este caso vamos a determinar 3 parámetros que representan las 3 notas, que son de tipo entero. Un int n1, por ejemplo, un entero n2 que representa la nota 2 y un entero que representa la nota 3. En este caso, como es una declaración, termina en punto y coma. Fíjense que la declaración no tiene cuerpo, es decir, no tiene acciones, es sin acción, con un punto y coma al final. Entonces, una vez que yo lo declaré, todavía esa función no tiene el cómo, solamente especificamos el qué. Ahora tenemos que especificarle cómo va a calcular el promedio de acuerdo a la entrada de datos. Y en este caso vamos a ir a la segunda parte, que es la definición del prototipo. Entonces, la definición y la declaración tienen que ser exactamente igual, nada más que en la definición no debemos poner punto y coma, sino más bien ahora tiene que tener el cuerpo, es decir, cómo lo va a hacer. Acá sí o sí tenemos que no especificarle el punto y coma como en la declaración, por eso es la diferencia entre declaración y definición. La declaración terminará en punto y coma y la definición en realidad comenzará con un bloque de instrucciones. Y acá sí vamos a realizar el procedimiento o los pasos para poder calcular el promedio a partir de estos 3 datos de entrada. Estos 3 datos nosotros tenemos que asumir que son parámetros que cualquier función que la invoque o que la utilice le va a pasar datos. Es decir, que no sabemos que va a tener N1, N2, N3, pero sabemos que van a tener enteros. En alguna ejecución, a alguno le pueden pasar el 555, 713, y así por cada invocación. Acuérdense que la invocación es utilizar o llamar a esa función. Muy parecido a como venían haciendo ustedes con la función scanf, con la función print o con las funciones de string.h. Ustedes ahí utilizaban la función. Ahora nosotros la vamos a crear. Por lo tanto, tenemos que ir paso por paso. Entonces, como ahora le tenemos que decir cómo va a trabajar nuestra función, lo que vamos a hacer es, fíjense que hasta ahora nosotros siempre trabajamos con el promedio y decíamos que el promedio en este caso es N1 más N2 más N3, que son las entradas. ¿Sí? Estos vienen con valores, no sabemos cuáles, pero sabemos que son enteros. Entonces, con esos datos, lo que voy a hacer es calcular. Recuerden que por una cuestión de conversiones implícitas, recuerden que para que esto se convierta y dé con precisión los decimales, tenemos que hacer los cas correspondientes. En este caso, como es un número fijo, lo podemos poner 3.0, entonces C va a asumir que este es un flotante, por lo tanto esto internamente lo va a convertir como un flotante. Pero bien, y en este caso nosotros ya tenemos el promedio, pero todavía la función no lo retornó, no lo devolvió, porque nosotros acá le estamos diciendo que tiene que retornar. Cuando tiene que retornar algo, flotante, entero, un char, tiene que en esta función existir la sentencia retornar. Y retornar en este caso va a retornar el promedio. Fíjense que el promedio en este caso es de tipo flotante y coincide con el tipo con el que va a devolver. Entonces, toda función que retorne algo específico tiene que tener la sentencia
retorno. Bien, ahora ya tenemos construida, hasta ahora no la utilizamos. La utilización en este caso se va a hacer en main. Por lo tanto, vamos a realizar la prueba. Bien, en este caso vamos a declarar 3 variables, nota 1, nota 2, nota 3, y vamos a pedirlas por teclado. Vamos a hacer lo mismo, ingrese nota 1, y vamos a hacer la línea de scanf. Yo en este caso lo voy a poner al lado, ustedes lo pueden poner abajo. Y vamos a leer la entrada en nota 1. Y así vamos a hacer con las 3 notas. Para tener los datos que necesita nuestra función. Bien, ahora sí, ya tenemos los 3 datos, que en este caso es nota 1, nota 2, nota 3, y ahora lo que tenemos que hacer es calcular el promedio. Nosotros generalmente siempre veníamos y declarábamos acá el promedio, y luego acá, en esta parte, una vez que leíamos, hacíamos promedio igual y hacíamos lo mismo que hicimos acá abajo. Pero en este caso ya no lo vamos a hacer porque lo hace la función, directamente lo vamos a utilizar. Como en este caso prom es de tipo flotante, de este lado va a esperar un flotante. Y como esta función retorna un flotante, lo podemos invocar y el valor resultado se asignará a promedio. Por lo tanto, vamos a invocar, quiere decir que vamos a llamarla con el nombre de la función y entre paréntesis, punto y coma al final porque esto es una instrucción de asignación, le tenemos que pasar todos los datos que precisa según sus parámetros. En este caso, pide 3 parámetros de tipo entero. Como nota 1, nota 2 y nota 3 también son de tipo entero, entonces puedo pasarle los valores por copia, que sería. Entonces vamos a pasarle el valor que tenga nota 1, coma, acá nota 1 le va a pasar o va a ser una copia de lo que tenga adentro, por ejemplo un 7, y se lo va a copiar a N1. Nota 2, nota 3. Y finalmente, como una vez que le pase las 3 notas, se invocará, es decir, se ejecutará todo el cuerpo de esta función, retornará el promedio y ese valor se guardará en prom. Y una vez calculado el promedio, directamente imprimo por pantalla. El promedio es, y vamos a escribir con el formato del flotante. Y ahora sí, vamos a compilar, vamos a ver que no tira ningún error. En este caso no hay errores. Y vamos a ejecutar. Vamos a ingresar el 7, el 4 y el 4. Y en este caso me dice que el promedio es 5. ¿Sí? Fíjense que ahí está resuelto este problema, pero con funciones.